Dijimos, arrancamos con la ciudad de Buenos Aires, arrancamos con el tema de los sucesos allí en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Estamos en presencia de Rocío Sánchez Díaz, que es legisladora de la Coalición Cívica del ARI. ¿Cómo te va? Gracias por venir a Sub y Baja. Y Daniel Lipovetsky, legislador del PRO. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir, Daniel. Vos sí ya has venido en otras oportunidades. A ver, yo lo primero... No sé quién quiere empezar. Hoy por hoy hay una igualdad de género, porque se dice que deben empezar las damas, pero me parece que debería empezar Daniel por el tema de que la primera acción fue del Poder Ejecutivo, en todo caso, que es intentar llevar adelante las obras en el Borda. La pregunta para los dos es muy simple. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad, en primer lugar, lo que pasó fue lamentable, digamos, ¿no? Digamos, en primer lugar hay que lamentar todo lo que la situación que se dio. Vos recién te referías a eso y yo coincido en que cualquier tipo de situación de violencia que ocurra en cualquier lugar de la ciudad, pero en un hospital público con más razón, es lamentable y creo que desde ahí tiene que actuar todo el peso de la ley con respecto a todos los que ejercieron la violencia. Esto es, los civiles, por decir, los que no fueron policías, no me gusta hacer el término civiles porque parece civiles y militares, en realidad las personas que no son policías, que ejercieron violencia, y también los que tienen el monopolio de la fuerza, en este caso la policía, que se excedió en ese uso de la fuerza y originó la situación que se dio. Yo creo que en los dos casos hay que actuar con todo el peso de la ley, así porque es lo que corresponde. Lo que pasó en ese día creo que hay que, digamos, evaluarlo desde el lugar de qué es lo que nosotros queremos hacer en el Borda. En el Borda, en realidad, hay un taller que ocupa una parte aledaña al hospital y que nosotros construimos un taller nuevo para reemplazarlo, para que en ese lugar se pueda empezar a hacer parte de la construcción del centro cívico en la ciudad de Buenos Aires, que es trasladar todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, todas las sedes del gobierno, a la zona sur de la ciudad, lo cual obviamente va a generar un polo de desarrollo importante para toda esa zona, porque imaginemos que son más de 4.000 empleados que llegan a trabajar, más toda la gente que va a ir a hacer trámites a ese lugar, lo cual realmente va a generar un impacto de desarrollo en la zona sur muy importante. Para hacerlo, se hizo un convenio con los gremios que intervienen en el Hospital Borda, de los cuales 5 gremios accedieron a ese cambio, es decir, trasladar el taller a otro lugar que se construyó nuevo, y el único gremio que no aceptó fue el gremio de ATE, y por lo tanto esa obra se fue demorando. Y la verdad que necesitamos empezar para poder cumplir con los plazos de licitación que tienen establecidos en el gobierno. Ustedes consiguieron la aprobación en el recinto con apoyo del sector kirchnerista, ¿no? Sí, digamos, el traslado del centro cívico, digamos, del gobierno al centro cívico fue apoyado en una ley donde acordamos con otros sectores de la oposición, lo cual no es nada raro, porque en definitiva la legislatura es una legislatura donde está representada la mayoría de las fuerzas. A ver, y en definitiva, si el constituyente de la ciudad estableció que la representación de las mayorías en la legislatura sea por la cantidad de votos que tiene cada uno. No es como en otras provincias donde el que gana tiene la mayoría, como en Santa Fe. En Santa Fe el primero se lleva la mayoría y no necesita pactar con nadie para acordar leyes. En la ciudad, creo que correctamente, están representadas todas las fuerzas políticas, las minoritarias y las mayoritarias, y para aprobar las leyes, la mayoría de las veces necesitamos acordar con otras fuerzas políticas, lo cual es parte de la democracia. Sí, ahora el punto es el tema, y ahora ya voy con Rocío, ¿no? Digo, pero el punto también es el tema de la represión. Cortito una cuestión. A mí me queda una sensación medio encontrada. Vi por televisión, porque no estuve en el recinto, pero toda la interpelación del sábado que le hicieron a Montenegro. Ahora, eso me parece un hecho positivo, de haber dado la cara. Ahora, la cuestión es que me parece que de primera, ahora vos decís una cuestión, pero de primera no hubo autocrítica. Lo primero que no se puso fue la autocrítica. Después empezó a aparecer el discurso de autocrítica. ¿Vos lo viste eso? ¿Lo viste de esa manera? Mira, a ver, la verdad que nosotros lo que evaluamos en su momento fue, primero, dar las explicaciones que correspondan. Entonces, para eso hicimos 2 conferencias de prensa el mismo día, el viernes, y luego citamos al día siguiente, no esperamos ni al lunes ni al martes, al ministro Montenegro. Luego después se hicieron las evaluaciones y digamos cada uno desde su lugar hizo la evaluación que correspondía. Nosotros en la legislatura, en los discursos incluso de nuestros propios legisladores ese día, le pedimos al ministro que vaya con la investigación hasta el fondo. Además, el legislador y Rebot dijo vaya hasta los huesos, señor ministro. Y yo coincido con esa valoración. Yo creo que hay que ir hasta el fondo con la investigación para ver lo que ocurrió y si hubo excesos, tendrán que, digamos, los responsables tendrán que recibir las sanciones correspondientes. Y también los responsables están del otro lado, ¿no? Porque la violencia es criticable de todos lados. Yo creo que la agresión física nunca es buena en ningún lado.
Rocío, ¿hubo también avance violento del otro lado? ¿Ustedes por qué se oponen al tema del proyecto inmobiliario? Contanos. Yo tengo que hacer una referencia al relato que hace el diputado Lipovetsky. Le tenemos que decir que actuaba la justicia también sobre ese predio. Y la justicia había dicho, acá no se toca nada. Días antes del viernes había ido el procurador de la ciudad al lugar, con la Asesoría General Tutelar, otros funcionarios, a requerimiento de la justicia, para hacer una inspección. Y dijeron, esto no se tiene que tocar. La reacción del gobierno fue tirarlo abajo al taller protegido número 19. Por ende, fue ilegal lo que hicieron, ¿sí? Era ilegal de primera mano. El diputado dice, dimos conferencias de prensa, la ministra, el ministro Montenegro, la vicejefa de gobierno, decían por la tarde, nosotros tenemos la necesidad de hacerlo ahí, pero se olvidaban la justicia. Y es más, cuando la rescataban decían, lo podemos hacer porque nos han liberado la cautelar. A la noche los multaron y dijeron no pueden tocar absolutamente nada y obviamente lo primero en el Borda es proteger a los pacientes. Entonces, dentro de todo este relato que se hace y que se construye, hay que venir por lo menos con ciertos principios en donde ya no pueden decir nada de la justicia porque se expidió. Fue ilegal lo que hicieron, ¿sí? No podían tocar absolutamente nada en taller 19. Lo tiraron abajo. Ahora, ¿cómo lo tiraron abajo? Con la policía, reprimiendo, adentro del Borda. Otro hecho ilegal, ¿sí? Y el Montenegro lo sabe. Y usted dice, dio la cara, pero ¿cómo la dio? Con la soberbia y con cero respuesta. Si el diputado me puede decir cuántos oficiales están puestos a disponibilidad hoy de la justicia... Bueno, ahora, ¿cuántos fueron separados de la fuerza hasta que se termine la investigación? Yo quiero saber eso. Ni uno. Ahora vamos a la respuesta. ¿Por qué se oponen al proyecto inmobiliario? Va más allá de oponerse o no oponerse al proyecto inmobiliario. Nosotros decimos que en los terrenos del Borda tiene que garantizarse hoy la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un emprendimiento y un desarrollo, bueno, pero sobre los terrenos del Borda, ¿es necesario? No, no es necesario. ¿Qué están haciendo hoy con la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires? Están sacando tierras a la salud mental de Buenos Aires, le están sacando tierras al Borda. Ahora, no se aplica la ley que hace la ley original años... incluso que el Borda fuera a otro lugar, digamos, conjuntamente con el Moyano, ¿no? En realidad la ley establece que tiene los viejos manicomios tienen que desaparecer. Establece la desmanicomialización de... Está bien, pero frente a eso ustedes lo que hacen... No dio buenos resultados. Exactamente. En Italia no dio buenos resultados. Está re bien. Y en la provincia donde se ha aplicado, por ejemplo, en Río Negro también se está revisando este tema. A ver, es la aplicación que no se ha hecho una cosa en la Ciudad de Buenos Aires para esto. ¿Cuántas casas de medio camino se han abierto en la Ciudad de Buenos Aires para, a ver, si ustedes dicen que no dan el resultado, no lo han intentado, no invierten un peso? Digan cuánto hay este año para aplicar la ley de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires. Hospitales de día, ni siquiera le cambian en los servicios de los hospitales generales un centro de salud mental, un servicio de salud mental en el hospital general. Siguen siendo servicios de psiquiatría. No han hecho absolutamente nada. Entonces lo único que están viendo al Borda, y para lo único que ven al Borda, es por la tierra del Borda. Y esto es nefasto y lo hemos visto. Entraron con la metropolitana. Sí. A ver, no coincido con la... Pero a ver, arranca por esto, ¿es ilegal? Digo. No, bueno, claro, está bueno. Está bueno que me preguntes esto. No, en realidad, a ver, hay que aclararlo bien con es el desarrollo de la cuestión jurídica, porque no es tan así como desarrolla la diputada Sánchez Sandía. En realidad, acá hubo en su momento una decisión de una jueza de primera instancia que levantó la cautelar que en su momento originalmente establecía que no se podía intervenir en hacer digamos, derrumbar el taller 19. Esa cautelar fue levantada, por lo tanto, no estaba vigente. Fue apelada por los que habían planteado ese pedido de suspensión del derrumbe y fue a Cámara. La Cámara todavía no había resuelto. En realidad todavía no estaba resuelto si confirmaba o no ese levantamiento de la cautelar. Lo que establece la ley es que cuando ocurre este tipo de cosas, la cautelar nosotros entendemos que no está vigente. Y eso es lo que interpretó el procurador para decir que jurídicamente estaba liberada la situación. El mismo procurador que había ido al Borda días antes... A ver, fue al Borda porque la Cámara lo citó, pero la Cámara, vos te equivocas cuando decís que la Cámara cuando fue al Borda dijo no haga nada, porque eso lo tiene que decir por escrito. Si un camarista fue al Borda con el procurador, como bien vos contabas recién, y se lo dijo oralmente, no existe. Vos sabés que los procesos en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires son escritos, por lo tanto, si la Cámara quería que en el Borda no se haga nada, debió
decir, tienen en una el borde multa de no se haga 20.000 nada. pesos. Luego de Hoy, eso, porque la Cámara reafirmaba y el gobierno lo sabía, luego de eso ilegal. la Cámara se expidió diciendo que para ella la cautelar estaba vigente. Nosotros esa resolución de la Cámara la apelamos y va a ir al Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad y ahí veremos qué resuelve. Si resuelve que realmente tenía razón la Cámara, cosa que no creo que lo haga porque realmente la ley es clara en ese punto, seguramente, obviamente, reconoceremos que hubo un error de interpretación jurídica. Pero como yo creo que el Supremo Tribunal de Justicia va a decir que en realidad la cautela no estaba vigente, ese tema legal va a quedar zanjado. Pero vos entendés... Ahora, Yo vuelvo al tema, sin Sí. perjuicio de esta discusión jurídica, Sí, sí. acá me parece que lo más importante es que Tiraron nosotros abajo construimos el un taller taller para reemplazar al que estaba, que era mucho más viejo. Todos los gremios aceptaron trasladarse. El único gremio que lo aceptó fue ATE, de los 6 gremios. Por lo tanto, analicemos la cuestión sin perjuicio política. de esto, Sin tiraron perjuicio de lo que dice abajo Rocío, sin una con cuestión respecto legal a que vigente. no nos olvidemos que la Ley de Salud Mental de Nación todavía ni siquiera fue reglamentada por el Gobierno Nacional. Nosotros la hemos reglamentado y estamos tratando de hacer obras, como en el Borda, que hicimos más obras que lo que recibimos, ¿no? Sabemos que el Borda cuando recibimos estaba hecho pelota. Ahora hemos invertido, hicimos el taller, hemos invertido. Obviamente, siempre falta, está claro, en la salud pública de la ciudad. Es un sistema muy importante, nos atiende no solamente ciudadanos de Buenos Aires, sino de todo el país, y por lo tanto siempre va a faltar inversión. Pero de ahí a decir que no hemos hecho nada, me parece que es una exageración de mi compañera. Dígame cuántas casas de medio camino han hecho, dígame cuántos hospitales de día han abierto, cuántos hospitales de noche, cuántos talleres protegidos han abierto como pide la Ley de Salud Mental en vez de tirarlo abajo como hicieron el otro día. No, ¿sí? reemplazamos por otro. Adentro del Borda. Y decime vos cuál nada. es este gobierno de los terrenos totales del Borda, del Moyano, del Rawson y del Tobar García. ¿Cuál es el proyecto de este gobierno? Es hacer un centro cívico ahí. Es tirarlo abajo absolutamente todo. No solamente el edificio gubernamental. La ley que se votó, vos sabés claramente que el Borda queda absolutamente sin tocar. Vos sabés que es así, lo estuvimos analizando en la legislatura. Yo estoy diciendo el edificio gubernamental, del que votaron una ley para financiarlo a través de la venta del mercado del plata. Eso va por una Eso no tiene nada que ver. Ahora, Eso no tiene nada que ver con los hospitales. Tiene que ver con cómo financiar la obra. Pero los hospitales en el centro cívico van a quedar como están. Por lo menos hasta que en algún momento, esperemos que en algún momento se terminó de cumplir la desmanicomialización de... ¿Y qué va a ir como centro cívico ahí? ¿Qué va a funcionar? Se van a todos los ministerios más la jefatura del gobierno, van a estar trasladados ahí. Lo cual, la verdad que queremos que para la ciudad de Buenos Aires el traslado a la zona sur va a generar un desarrollo muy importante que ningún gobierno se hizo. No nos olvidemos que cuando lleguemos acá, cuando asumimos el gobierno, la zona sur estaba prácticamente olvidada. El siguiente paso es que los yo cuando hablo de la zona sur también, a otro lugar, ¿no? Cuando hablamos de la zona es que la ley sur, nos parece que en realidad tienen que... por eso, el siguiente paso sería ese. Salvo que... Me veo muy corto plazo el escenario de que conviva un centro cívico con el Estado, además, porque le siguen, digamos, además, que obras judicialmente hacen obras en el Tobar García, porque se los indica una jueza, no es por voluntad de este gobierno. Si no se hace un amparo, acá no hay una obra, y eso no es gestión. Entonces, a ver, vamos a tener las cuestiones como vamos a plantearlas. Desarrollo de la zona sur. Urbanizaciones de villas. ¿Cuántas villas hay en la ciudad de Buenos Aires? La gran mayoría, alta mayoría, está en el sur de la ciudad. El hospital de Lugano quedó en promesa, porque siguen hasta ustedes planteándolo como una sala. ¿Dónde están los colegios que han prometido también para el sur de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el verdadero desarrollo que está planteando el PRO? Hacer un edificio gubernamental que algún amigo de desarrollador seguramente le tocará la construcción de eso. Eso no es desarrollo, No, ¿eh? sí, es un Vamos a proceso. plantearlo. Ahí hemos creado el Distrito Tecnológico, Vamos a el plantearlo, Distrito de las Artes, zona de distribución donde vamos a generar... Que son exenciones impositivas No importa, para digamos, constructoras. A mí no me asustan las exenciones impositivas, todo lo contrario. El Estado pero tiene ¿para que promover qué lo vamos a justamente y va a hacerlo? promover desarrollos. Como- Justamente tenemos muchos ejemplos exitosos a como nivel, no solamente de la ciudad, sino a nivel nación. como el Tierra del distrito Fuego tiene una exención audiovisual, impositiva y en donde San Luis también. Así el que no me distrito asusta a mí audiovisual eso. también, exenciones impositivas para productoras o estudios televisivos que ya están radicados ahí. No. ¿Dónde está el incentivo de eso? Las grandes Vos sabés que exenciones buscamos impositivas hoy vos sabés que buscamos que se haciendo radique también mucho más de lo que está. amigos, Rocío. Justamente yo, amigos digamos, de yo las trabajo mucho, constructoras conozco cuando bien es el distrito colegiales de la ciudad. y nosotros queremos atraer más. Y en el Distrito de las Artes en La Boca lo mismo, el Distrito Tecnológico en Parque Patricio lo mismo. Decime cómo y se ha desarrollado en La Boca el programa de rehabilitación de La Boca del Instituto de la Vivienda, cuánto se ha puesto, no solamente del presupuesto, sino ejecutado, lo mínimo. La Boca,
de eso hablamos. ¿Qué estamos queriendo desarrollar o cómo estamos queriendo desarrollar? ¿Para que viva quién en la ciudad de Buenos Aires? ¿Para que ni siquiera pueda estar o curarse un loco en la ciudad de Buenos Aires? Rocío, ¿Para que el más hemos pobre hecho no por la pueda Villa estar de la ciudad tampoco? mucho más que lo hicieron las otras gestiones. Hemos urbanizado la Villa 19, hemos trabajado mucho en arreglar la situación de las villas. Pensemos que, como bien vos decías, son muchísimas villas, muchísima gente que vive ahí. Hay que trabajarlas, hay que incorporarlas al tejido urbano. No es fácil, vos sabés que es una inversión muy grande la que quiere hacer, pero se ha hecho mucho. Obviamente, como dijimos, si vos arrancás de 0, llegar a 10 falta mucho, pero por lo menos pasamos de 0 a Es poner algo las más. prioridades, es poner las tenemos que prioridades. cortar un ¿Y poquito dónde el- las quieren poner? Ustedes está claro. Quieren hacer negocios inmobiliarios versus otras cosas Eso que es van cierto. dejando Disculpame, pero no relegadas. Vamos a ir comparto. cerrando con un ratito El más para argumento cada uno. del negocio inmobiliario es falso. Un ratito más para cada uno, justamente para que digan el último argumento. Yo lo que quiero es que en este último en el momento del cierre piensen en el ciudadano común de la ciudad de Buenos Aires. Porque digo, uno está en el tema, le apasiona esta cuestión, por ahí el ciudadano se pierde de muchas cosas, el ciudadano común, y está viendo ahora el debate, digo, ¿no? Para cerrar ustedes un mensaje para ellos, ¿no? Para que se comprenda desde la visión de cada uno el tema de lo que está sucediendo allí en el Borda. No sé si quiere empezar, Rocío. Sí, a ver, muy puntualmente no es falta de pensar en que el ciudadano no tiene que escuchar estas cosas. Justamente lo que tenemos que escuchar es esto, porque si no después no comprendemos de dónde viene la represión en el Borda y por qué estamos ahí, muchos peleando para que no le saquen un pedazo de tierra al hospital, porque era un lugar muy valioso para los profesionales y para los pacientes. Pero si no podemos comprender esto hoy, es que vamos a tener más Borda. Y yo me pregunto, si esto hoy no tiene una consecuencia política, ¿qué vamos a esperar? Cuando haya una protesta en la calle de los trabajadores o gente que defiende el espacio público o cualquier manifestación en la ciudad. Porque ya nos pasó, hubo 2 muertos por el indoamericano en un operativo de la Federal y de la Metropolitana. Después se vio la represión en el Parque Centenario, con los chicos de la Sala Alberdi, con los feriantes también en Florida. Y esto es una avanzada. Entonces, ahora se metieron en el Borda. Esa dimensión humana se tiene que comprender para poder, porque la política no es ajena, ¿eh? Lo que se vota en la legislatura tiene su consecuencia, y su consecuencia fue esa. Y el PRO la manejó de esa forma. Daniel. Mira, la verdad que bueno, los ejemplos que da Rocío, digamos, algunos son paradigmáticos, ¿no? El Parque Centenario. El Parque Centenario hubo algunas personas, muy pocas, que se opusieron a que se pongan las rejas en el parque, y hoy vas al parque y el parque está mucho más utilizable, los vecinos están muy contentos, ha dado un resultado muy bueno desde el punto de vista del uso de la gente del espacio público. Nosotros hemos hecho, digamos, muchísimas cosas que siempre hay alguno que se puede oponer, pero en realidad hay que poner acá el interés público frente al interés de unos particulares o un interés político de unos pocos frente al resto. En el caso digamos, de lo que ocurrió en el Borda, sin perjuicio, vuelvo a insistir, de que fue lamentable lo de la violencia de todo punto de vista, el interés público acá es que creemos que con el proyecto de construcción de un centro cívico en la zona sur estamos descentralizando, estamos mejorando no solamente la zona sur, sino también el centro, y por lo tanto, digamos, el avance hacia ese lugar va a ser muy positivo para muchísima gente. Hemos hecho muchas cosas justamente para trabajar por la gente que más necesita, para promover el transporte público, para eso el Metrobús que ha sido tan exitoso, y no nos olvidemos que también hubo gente que se opuso al Metrobús y después tuvo que reconocerlo, lo mismo con el Parque Centenario. Yo espero y estoy seguro que finalmente al final del camino la gente con los hechos se va a dar cuenta de que la construcción del centro cívico va a ser muy favorable para todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, como muchas de las obras que hemos hecho durante la gestión de Mauricio Macri. Daniel, gracias por venir a Subibaja. Rocío, gracias por venir a Subibaja. Ojalá que haya servido esta cuestión. Fernando Pierson. El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni.